Excelente. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte introductoria, ¿ok? Vamos a empezar a ver qué son esto de DevOps, primero, exactamente qué es, de dónde sale y este rollo, y vamos a ir viendo conceptos claros, ¿ok? Conceptos básicos para que podamos ir más adelante entendiendo en qué etapa estamos, cómo lo llamamos, por qué se llama así y demás. ¿Qué es DevOps? Empecemos por ahí. El término DevOps es una combinación de las palabras inglesas Development y Operation. Designan una unión de personas, procesos, tecnología para ofrecer valor a los clientes de forma constante. Muchas veces me ha tocado que traen la idea de que DevOps es un puesto. De hecho, muchas veces en ofertas de trabajo te solicitas DevOps. ¿Ok? Como de, pues, ¿qué es DevOps? ¿No? O sea, ¿qué hace el puesto de DevOps realmente? Como tal, realmente no es un puesto, es más bien un área. Es un grupo de personas que se encargan de enlazar o tener comunicación sobre las áreas de desarrollo y las áreas de operación. Recordemos que en un sistema de desarrollo, pues bueno, como me comentaban, tenemos el equipo que desarrolla, pero ese equipo no necesariamente es el mismo que se encarga de configurar los servidores, por ejemplo. Si es un equipo pequeño, en mi caso, en la empresa donde trabajo, muchas veces sí tenemos más de una función. Un desarrollador es el que se encarga de configurar y demás. Pero pues ya empresas grandes tenemos bien designados cuáles son la área de operación, qué es lo que hace operaciones y qué es lo que hace desarrollo. Tenemos otras áreas, administración, diseño, marketing y demás, que en general lo que buscamos es integrar las áreas, estas áreas, perdón. ¿Qué es lo que pasaba antes? Hace, no sé, digamos unos 20, 30 años, la idea de lo que hacía el desarrollador era muy diferente a lo que hacía operaciones. Prácticamente estaban desligados. ¿Qué provocaba esto? Que lo que nosotros hacíamos como desarrolladores a veces chocaba con con las tareas que hacía operaciones. No había una comunicación eficiente en ese aspecto. Operaciones iba por su lado, sabía lo que tenía que hacer, pero desarrollo hacía otras cosas. ¿Qué podría pasar en este aspecto? Y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que un requerimiento de desarrollo necesita configuración especial en el área de operaciones. Necesitamos, por ejemplo, que se corra un migrate en la base de datos, que se cambie el puerto, que se haga una configuración adicional a lo mejor de seguridad, que si no existe esta comunicación, el código sale, pero al llegar a operaciones, que es la parte que se encarga de desplegarlo, o se encargaría de desplegarlo, no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues porque a lo mejor había una configuración adicional, algo que no se les informó. Las personas de DevOps orientadas a esta metodología justamente lo que hacen es buscar enlazar las necesidades de desarrollo con las necesidades de la operación. Ellos van a conocer perfectamente cómo se está trabajando el desarrollo y van a informar al área de operaciones para saber cuál es el mejor camino para poder desplegar, para poder hacer las tareas en el área de operaciones de la forma más eficiente. Por eso designan la unión de personas, procesos y tecnologías. Estamos buscando integrar, ya no vamos a ir por la vida. Operaciones tiene sus herramientas, desarrollo tiene sus herramientas. No, a partir de ahorita vamos a buscar herramientas que busquen fusionar la comunicación. Muchos de ustedes a lo mejor ya utilizan Slack, por ejemplo, o conocen al menos Slack. Es una herramienta diseñada justamente a la integración de equipos de diferentes áreas. Es muy bueno, por ahí si tienen oportunidad de utilizarla. O a lo mejor estarían utilizando otra. O a lo mejor, en el peor de los casos, están utilizando WhatsApp para poder comunicar cuáles son los requerimientos, cómo va el avance, cómo va. No es la mejor forma, pero bueno, al final es una herramienta que favorece la comunicación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí como DevOps? Integrando, unir personas, procesos y tecnología para ofrecer valor a los clientes de forma constante. Ahorita vamos a abordar un poquito más en este tema de constante. ¿Qué significa DevOps para los equipos? DevOps permite que los roles que antes estaban aislados, como ya les comentaba, operaciones, ingeniería de calidad, seguridad, se coordinen y colaboren para producir productos mejores y más confiables. ¿Okay? También muchas veces de seguro les ha pasado el requerimiento que pasan al equipo de desarrollo, no termina a ser de todo lo que esperaba el equipo de calidad, por ejemplo, o no terminaba de ser todo lo que esperaba el cliente. Ahí es donde muchas veces se generan problemas porque no tenemos esa comunicación que constantemente nos va orientando en el trabajo, como desarrolladores, al menos viendo de ese lado. Siempre debe existir personas en el equipo que se busquen ir asegurando la calidad del producto, cómo va avanzando,
si es realmente lo que se está pidiendo. Si no es lo que se está pidiendo, pues cambiarlo justamente. Y un poco de DevOps justamente es para poder detectar este tipo de cosas. A partir de ahorita vamos a buscar fragmentar nuestro proceso de desarrollo en pequeños pasos para que nosotros a partir de un paso podamos detectar rápidamente cuál es el error, qué hay que cambiar, qué hay que modificar, qué salió mal y podamos regresar solamente ese pequeño paso. Muchas veces de seguro también se han topado en su experiencia de desarrolladores que comienzan un trabajo, les tarda 3 días, por ejemplo, sí, una cantidad de tiempo, y cuando se empieza a integrar y a desarrollar y a desplegar resulta que no era eso. Entonces un poco tienen que regresar y perder 3 días de trabajo para volverlo a cambiar, suma tiempo evidentemente, retrasan la entrega. Por este tipo de metodologías justamente lo que se busca es designar trabajos pequeños, es una idea muy importante que tener en cuenta, designar trabajos pequeños que van a entrar desde el primer proceso, que es el levantamiento de requerimientos, hasta el último proceso, pero va a ser una tarea pequeña. ¿A qué me refiero con pequeña? Pues bueno, por poner un ejemplo práctico, necesitamos que en la página de login, de autenticación, se pueda poner un botón de recordar. ¿Okay? Es una tarea sencilla, es una tarea pequeña, el cual se puede ir metiendo en el flujo de desarrollo y detectar en qué momento puede o no funcionar ese recordar. Bueno, recuerda. ¿Qué pasaría si en lugar de esto nosotros metemos toda la funcionalidad en el proceso de generar la autenticación? Generar la autenticación pues a lo mejor implicaría diseño en la base de datos, diseño de la interfaz, pruebas, generación de usuario, generación del botoncito recuérdame, y entonces ya teniendo una entrega grande, un error retrasa todo lo demás, retrasa la autenticación, retrasa el lanzamiento de la base de datos, retrasa todo, a comparación que si solo ponemos ese feature pequeño de recuérdame, si algo sale mal, lo único que salió mal es esa característica de recuérdame, todo lo demás sigue funcionando y está avanzando de la manera más adecuada. Entonces, por eso vamos a establecer roles, bueno, se establecían antes roles aislados, pero actualmente con esto lo que vamos a buscar es integrar. Al adoptar una cultura de DevOps, junto con prácticas y herramientas de DevOps, los equipos adquieren la capacidad de responder mejor a las necesidades de los clientes, aumentar la confianza en las aplicaciones que crean y alcanzar los objetivos empresariales en menor tiempo. Este concepto también es importante, menor tiempo. Recordemos ahí el ejemplo de la autenticación, la pantallita que nos va a permitir ingresar usuario y contraseña para que alguien acceda a una aplicación. ¿Okay? Hay una diferencia entre generar todo el módulo, cuánto tiempo nos llevaría a generar todo el módulo con lo mismo que habíamos platicado ahorita. El diseño en la base de datos, donde se va a guardar usuario y contraseña y perfil, ejemplo básico. El diseño de la interfaz, unas personas se van a dedicar a la interfaz, el diseño de esa característica de recuérdame, la configuración de los servidores y todo esto. ¿Cuánto tiempo nos tardaría realmente en ver un producto funcional si todo lo estamos integrando en la misma bola? O sea, como todo lo estamos metiendo como una sola liberación, pues nos va a tardar 15 días, una semana, 15 días, en poder ver algo funcional. Actualmente este tipo de desarrollos ya no son tan funcionales, porque sí necesitan, bueno, vivimos en un mundo muy rápido, muy ágil, donde necesitamos forzosamente hacer entregas continuas, estar constantemente liberando, viendo cómo funciona, cómo va creciendo y demás. Diseñar esto en 15 días es muy diferente a si hacemos esta misma tarea de autenticación y la rompemos en tareas pequeñas. Por tarea pequeña, ¿a qué me refiero? Diseñar la tabla en la base de datos que guarde usuario y contraseña. Una persona que ya conoce base de datos, ¿cuánto podría tardarle en diseñar una tabla en la base de datos para poder guardar usuario y contraseña? Estamos hablando de horas, realmente. Bueno, tal vez incluso ni siquiera horas. Estaríamos hablando de poco tiempo. Esto entra en nuestro proceso y se libera. En 2 horas ya tenemos algo funcional, una primera versión donde ya vemos nosotros viviendo una tabla con usuario, nombre de usuario, contraseña y perfil. Siguiente iteración, diseño de la interfaz. Tal vez nos tarda 4 horas. 4 horas donde solo se centra en esta pequeña tarea y se libera.
Entonces, al final del día podríamos ya tener una primera versión, tal vez no funcional, pero una primera entrega, donde ya tenemos una interfaz y una tabla de base de datos. Romper estas entregas en tareas pequeñas, lo más pequeñas posibles, es lo que nos va a ayudar a que el código vaya fluyendo rápido y por ende vaya haciendo en menos tiempo. Llega un punto donde implementando esta metodología, estas ideas, esta cultura, podemos tener entregas o liberaciones diarias, justamente. Se rompen las tareas pequeñas, se liberan tareas pequeñas. Se van entregando y se van liberando con la automatización tareas pequeñas. Al final del día tenemos una primera liberación. Al siguiente día otra liberación, corrección de errores, otra liberación, hasta que en menos tiempo tenemos algo que nos hubiera tardado en solamente ver una versión, a lo mejor una semana. Es importante esto, entonces, nada más vayamos teniendo en mente. Para que esto funcione hay que buscar hacer tareas pequeñas. Ahora, ¿qué habilidades y funciones, bueno, qué tareas va a tener estas personas que se orienten a formar parte del equipo de DevOps? De las primeras habilidades que necesitamos tener como DevOps son justamente experiencia con herramientas específicas. Las herramientas específicas, pues bueno, muchos de ustedes ya han trabajado con Microsoft o de seguro han utilizado repositorios, han tenido estas herramientas de comunicación. Son herramientas específicas. Hay veces que escuchamos herramientas específicas, hablamos de ser experto en una herramienta, ¿no? Conocer algo muy puntual para que nosotros podamos decir soy o conozco esta herramienta para poderla implementar en mi equipo de trabajo. No necesariamente, muchas veces se va aprendiendo también va pasando, se va aprendiendo a utilizar estas herramientas. Lo importante aquí es simplemente tener experiencia en estas herramientas, ¿ok? Una persona de DevOps que no conoce las herramientas que vamos a estar implementando, pues va un poquito a ciegas. No sabría cómo implementar ciertas herramientas, cómo configurarlo. Por ahí nos comentaba Arturo, por ejemplo, que justamente él ya tiene algo, pero busca conocer la base. Y es justamente esta parte, conocimiento de herramientas específicas. Necesito tener una formación continua. No se puede estancar una persona de DevOps en lo que ya tenemos. Una persona de DevOps es de los perfiles que más dinamismo en cuanto a la adquisición de conocimiento debe tener. Porque todos los días están saliendo de herramientas nuevas, procesos nuevos, mejores prácticas, que poco a poco se van a ir implementando. Si nos estancamos en unas herramientas, por ejemplo en el caso de la herramienta de Jenkins, cuando salga una herramienta distinta, pues no se va a poder utilizar, no se conoce. Entonces necesitamos constantemente tener una formación continua en los perfiles que vamos a orientar al equipo de DevOps. Gestión y análisis de datos. Una de las características también importantes es conocer exactamente cómo se va moviendo el ciclo de desarrollo, los procesos de desarrollo. Esta gestión y análisis de datos está un poquito también más orientada tal vez en la administración de un proyecto. Parte de las tareas que vamos a estar haciendo en este curso es establecer nuestro tablero, el tablero de Jira, y vamos a tener la gestión de estas tareas, designar responsables, analizar qué ticket se está deteniendo y por qué se está deteniendo, y entonces comenzar a tomar decisiones. Necesitamos justamente gestionar estos datos y analizarlos para tomar decisiones de manera rápida. Otra de las características, y por ahí teníamos una persona orientada al análisis de sistemas, es justamente la reingeniería de procesos. Hay veces nosotros ya traemos una forma de trabajar, pero queremos implementar nuevas tácticas de trabajo con DevOps, por ejemplo. Necesitamos conocer primero cuál es nuestro proceso actual y comenzar a incluir poco a poco estas tareas que van a orientar la metodología de DevOps. Forzosamente necesitamos volver a estructurar estos procesos. Muchas veces, no necesariamente siempre, pero muchas veces necesitamos volver a reestructurar estos procesos. Y esta es la parte que les decía donde a lo mejor es un poco tediosa, porque cuando se intenta implementar estas metodologías suele haber mucha resistencia en el equipo de desarrollo. Ellos ya tienen una forma de trabajar que no necesariamente es la mejor, pero ya tienen una nueva forma de trabajar. Como en todo, siempre va a haber resistencia al cambio. Si nosotros tenemos esta forma de reingeniería de procesos, pues vamos a buscar que esta transición no sea tan pesada para nuestro equipo. Si nuestro equipo comienza a amotinarse en contra de esta metodología, no va a funcionar. Necesitamos que todos vayan caminando en la misma dirección con
Vuelvo a lo mismo, pequeñas tareas para poder introducir esta metodología. Pongamos un ejemplo práctico. Muchos de ustedes de seguro ya trabajan con los repositorios bueno, cualquier repositorio, dígase GitHub, Bitbucket o incluso algún otro que es Subversion, por ejemplo. Tienen una forma de trabajar, ya conocen cómo hacer los commits, cómo meter pull, cómo meter reviews, code reviews, cómo mergear. A lo mejor estas tareas ya les son cotidianas, ¿no? Ya las hacen y todo. Cuando nosotros metemos este tipo de procesos, hay veces en que hay que cambiar esa dinámica de trabajo para poderle al equipo que cuando va a iniciar una tarea ponga una estructura específica en el commit. Tiene que poner asterisco iniciando ticket. Esa pequeña tarea, que significa cada vez que iniciemos un nuevo desarrollo, debemos poner en el repositorio asterisco iniciando ticket. Eso ya es un cambio. Eso ya es algo que llega a generar fricción. Pero ¿por qué necesitaríamos que poner esto? Porque justamente nuestras herramientas de Continuous Integration van a estar constantemente monitoreando el repositorio, buscando en qué punto del código aparece un asterisco iniciando ticket. Eso va a disparar unos triggers, va a disparar actividades, va a aumentar notificaciones, justamente buscando que la integración del código sea lo más rápido posible. Si nosotros llegamos y solicitamos a los desarrolladores que a partir de ahora van a tener que poner siempre asterisco iniciando ticket, suele haber una resistencia. En cambio, si mejor reunimos al equipo, le damos una plática, los orientamos, hacemos ejercicios, es más fácil que más adelante se puedan adoptar, se puedan acoplar a este trabajo. Como les comento, es pesado al inicio, pero si lo vamos tomando como algo parte del trabajo, poco a poco se va a ir realizando. Y esto es cierto, si vamos a estar utilizando este tipo de commits inteligentes, como se les llama en la documentación, para poder detectar, para nuestra herramienta detecte, pueda mover los tickets, y pueda disparar pruebas, y pueda mandar notificaciones, y pueda avisar que algo se está trabajando. ¿Okay? Nomás se los aviso porque a lo mejor a ustedes les genera también conflicto. Clásico, otra de las habilidades que necesita el equipo de DevOps es programación. ¿Por qué necesitamos programación? Les comentaba que no existen tareas predefinidas en DevOps. Todo va a estar orientado a cómo son nuestras necesidades como desarrolladores. Teniendo esta parte, teniendo esta idea, necesitamos desarrollar scripts en las herramientas de código, scripts que cumplan una tarea específica para nuestro ciclo de trabajo, para nuestro propio ciclo de trabajo. Entonces, los scripts que yo tengo, con dominios, con configuración, con disparadores, va a ser muy distinto a los que ustedes van a necesitar. Entonces, no existe una herramienta mágica, no existe un programa mágico, sino en esencia todo va a tener que ser construido por el equipo de DevOps desde el principio. Habrá algunas cosas que sí, justamente ya están automatizadas, 2-3 clics tenemos el servicio, pero pues, por poner otro ejemplo práctico, nosotros ya tenemos, siguiendo un poco la línea del desarrollo de este módulo de autenticación que mencionábamos hace rato. Ya se integró, ya se desarrolló, ya está ahí. Evidentemente necesitamos una etapa de pruebas. ¿Qué pasa si nos meten un asterisco en la contraseña? ¿Qué pasa si ponen una inyección SQL en el usuario? ¿Qué pasa en todos estos casos? Ya existen herramientas que justamente nos pueden ayudar a levantar de forma automática un contenedor Docker. En ese contenedor se va a instalar las dependencias de Node.js, por ejemplo, si estamos trabajando con Node.js, o las dependencias de PHP y demás, y ahí se va a automatizar la carga del código. Pero una vez que nosotros ya tenemos el código en el servidor de pruebas, pues las pruebas van a correr de nuestro lado. Sabrán que las pruebas unitarias no necesariamente son estándares para todos, siempre está la herramienta, pero hay que definir cómo son las pruebas. Entonces todo esto se va justamente a programar. Y por eso les comentaba que al principio vuelve a ser una tarea pesada, porque hay que iniciar con estos scripts, pero va a comenzar a ser algo incremental. Ya tenemos un script, ahora vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, vamos por el siguiente,
hasta que después de un cierto tiempo nos vamos a dar cuenta que ya tenemos un flujo estructurado con lo que nosotros necesitamos para el equipo. Por eso es importante programación. ¿Qué scripts estaríamos utilizando para esta clase, para estos ejemplos? Estaríamos utilizando en principio Shell Scripting para Linux, un poquito Node.js, pero más allá que sea por Node.js, sería más bien porque los ejemplos que vamos a mostrar están montados en Node.js. Pero bueno, si necesitaran el caso específico de ustedes, pues tendría que ser PHP, C Sharp, .NET. PowerShell no lo estaríamos utilizando, pero no estamos orientando esa parte a ese tipo de lenguaje. Y finalmente, la última habilidad que debemos tener es disciplina. Pues disciplina como programadores, desarrolladores o ingenieros de software, pues es esencial. Siempre tenemos que tener una disciplina para poder establecer poco a poco constancia. Ahora nada más por mencionar unas funciones rápidas de lo que hacen las personas de DevOps. Entregas más rápidas con más frecuencia. Lo mismo que les comentaba. El módulo de autenticación lo partimos en tareas pequeñas, entonces las entregas son rápidas y más frecuentes. Diario, cada 2 horas se van desarrollando cosas. Entonces, las entregas se vuelven más rápidas y con más frecuencia. Reducir la tasa de errores y el tiempo de recuperación tras un error. Volvamos a tomar el ejemplo del módulo de autenticación. Tardamos ya 15 días en hacer las pruebas, en desarrollarlo. Tenemos para que pueda ser probada la primera versión. Y resulta que el equipo de operaciones instaló una versión distinta en la base de datos que la que está configurada en mi código. Ahí tenemos un error. Entonces, la base de datos es crítico, no se puede conectar, no puedes registrar, no puedes autenticar si no tienes la conexión con la base de datos. Entonces, eso es un error que se pudo haber mitigado si justamente lo primero que hacemos es una tarea pequeña donde tú estructuras la tabla de la base de datos y cuando llegue a las pruebas, en ese momento salta que la versión es correcta. Entonces, tardaron 2 horas, pero justamente ahí ese pequeño error se detectó rápido y se puede corregir, se corrige. Y en la siguiente entrega ya tenemos base de datos correcta y módulo correcto. Entonces, es más fácil corregir un error pequeño que corregir un error grande. Si nos topáramos con ese error en el módulo completo, pues tendríamos que revisar entre todo el módulo que está fallando. Si no pusimos un buen sistema de logs, nos va a costar trabajo, vamos a tener que estar poniendo ahí salidas de consola en el código para saber dónde está. El video nos puede ayudar, pero no del todo. Pues por ahí tenemos herramientas que podrían ayudar, pero es más fácil haber hecho una entrega pequeña, detectar el error en esa entrega pequeña, corregirlo y volver a liberar. ¿Okay? Entonces reduce la tasa de errores y el tiempo de recuperación tras esa incidencia. Y asegurar la integración y despliegue. Nosotros como DevOps nos vamos a asegurar de que el código se integra bien, que está funcionando bien, que se está desplegando de forma correcta. ¿Hasta este punto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre los conceptos básicos? Más que nada la ideología. Como 18, Oscar. Sí, dime, échale. Digo, la primera, nosotros trabajamos mucho con herramientas SaaS. Digo, hemos trabajado con Oracle, con Microsoft, con HubSpot, y te diría que vamos a decir, siguiendo las prácticas de ellos actualizan más o menos cada 3 meses, ¿sí? Y cada 3 meses los más rápidos. Por ejemplo, Microsoft a veces tarda hasta 6 meses en actualizar. Esto de, y si te pudiera regresar tantito a la diapositiva anterior, yo te diría, esto de entregas rápidas y con, no, la donde estaba el circulito, como el 8, ándale, lo veo muy enfocado a la parte de desarrollo. O sea, la parte de desarrollo obviamente quiere dar un valor y quiere decir, oye, yo puedo liberar muy rápido, pero la parte de operaciones, yo te diría, el desarrollo es un tiempo finito y la parte de operaciones es un tiempo constante. Si yo mi aplicación la voy a liberar o implantar, no sé, con 10,000 usuarios, el estarles cambiando constantemente la aplicación, los vuelvo locos. Entonces, oye, está muy bien que el equipo de desarrollo me aporte mucho valor muy rápido, pero a final de cuentas también mis liberaciones, teóricamente o en función
a lo que yo conozco, pues tampoco se lo puedo estar cambiando ni diario, ni cada 2 horas, ni cada 8 horas, porque te digo, nos volvemos locos. Y también volvemos loco al área de operación, porque el área de operación tiene que capacitar a la gente de soporte, tiene que generar manuales, tiene que generar videos de inducción, tiene que hacer muchas cosas para poder liberar lo que nos entrega desarrollo. ¿Hay alguna buena práctica en DevOps de cuál es el tiempo correcto de liberación? Y punto importante, tú dices, oye, que sean cosas chiquitas. Comparto lo que decía el de la aseguradora. Oye, traigo 350 cambios que tengo que liberar, traigo varios equipos de desarrollo que están trabajando, ¿sí? Y cuando sí es un cambio, como tú dices, oye, ponerle un recuérdame en la pantalla del login, pues definitivamente es algo muy sencillo. Pero hay muchos cambios que van con la lógica del negocio, ¿sí? Y que son la suma de muchos cambios. O sea, yo te diría, en definición, sí entiendo el concepto, en la realidad lo veo complejo. Sí, se ve complejo. No, sí tengo, perdón. Quería ver nada más si estaba apagado el micrófono. Sí, es correcto. Es un poco complicado cuando ya traemos algo construido. Ahí sí coincido completamente contigo. Es complicado porque dependes de cómo ya estuviera algo, ¿no? Es completamente de acuerdo. Ahora nada más quisiera puntualizar algo. Lo vamos a volver a tratar, pero nada más déjame buscar el diagrama para que entendamos justo esa idea. Porque la duda que traes es muy válida. Como dices, primero no puedes estar cambiando las cosas de un día para otro. La gente se va a volver loca, los cambios van a ser muy radicales, los usuarios finales no van a estar captando qué onda. Sí, eso es completamente correcto. El tema es... Me voy a meter un poquito, voy a adelantar un poquito a los temas que van más adelante, nada más para resolver la duda. Ojo, aquí, como yo les había comentado, en este ciclo de DevOps hay 3 pasos fundamentales, que es continuous integration, lo vemos en la parte de izquierda, que incluye otras partes que ya después vamos a ver exactamente qué son. Tenemos continuous delivery, que es la parte de liberación que estábamos hablando, pero tenemos una tercera que es continuous deployment. Aquí es justamente muy válido lo que tú me estás comentando porque no hemos hablado de la parte de deploy. O sea, sí lo menciono, pues nada más como por parte, nada más ahí disculpen. Pero cada una de estas etapas ayuda justamente a trabajar lo que tú me estás comentando. ¿A qué me refiero con Continuous Integration? Continuous Integration es poner a todos los desarrolladores a escribir el código de los pequeños tickets, de las pequeñas características que tú estableciste. Todos los desarrolladores van a estar trabajando en pequeñas cosas. Pongamos un ejemplo, 5 desarrolladores. Cada uno está trabajando en pequeñas cosas que buscamos que sean independientes y demás. ¿A qué me refiero con liberación? Cuando un desarrollador termina, los otros 4 siguen trabajando, pero uno ya terminó, entonces pasa al proceso de liberación. Liberación no me refiero a que llega al usuario final. Cuando digo que las liberaciones pueden ser diarias, significa que lo que trabajó ese desarrollador va a ser liberado, va a poder ser visto por el resto del equipo de desarrollo. O sea, lo que terminó este desarrollador, que ya terminó su trabajo, va a ser liberado para que lo puedan visualizar los otros 4 desarrolladores. Esto es a lo que me refiero con Continuous Integration, y se está integrando el código de manera continua y se está liberando para que el resto del equipo lo vea, pero solamente el equipo. Cuando ya estamos hablando de Continuous Deployment, ya estamos hablando de que ahora sí tenemos una implementación robusta, comprobada, testeada, y ya va a ser entregado al usuario final. Y esto sí va a depender de qué es lo que tú estás construyendo. Puede ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces aquí estamos hablando de 3 etapas distintas. Continuous Integration, los desarrolladores están trabajando. Continuous Delivery,
liberación, lo que acaba un desarrollador se mergea con el repositorio principal y se pone público para que el resto de los desarrolladores lo vean. En este ciclo podemos pasar 2 semanas, por ejemplo, por mencionar algo, y entonces ya vamos a tener algo que es lo suficientemente robusto para pasar ahora sí a que sea público con el resto de, bueno, ya con el usuario final, vaya. Entonces en estas etapas justamente vamos a tener estas características que tú mencionas. El equipo de operaciones no va a estar haciendo cambios todos los días, no van a estar modificando un día, pasándolo al otro y testeando uno, testeando el otro. No, entre la etapa de continuous deployment y continuous delivery y continuous deployment, justamente tenemos ese espacio donde se van a ir estableciendo los requerimientos para ahora sí pasarlo a las etapas de un usuario final. Entonces, es correcto lo que tú me comentas. Cuando yo estoy hablando de liberaciones diarias, estamos hablando de lo que están haciendo los desarrolladores. Lo que están haciendo los desarrolladores se va a poder ver al final del día, probado, testeado y liberado para que el resto de los desarrolladores puedan trabajar. Se va a ver un poco más claro cuando estamos hablando del repositorio, porque estamos hablando de que un desarrollador termina una característica, se hacen las pruebas de integración, se libera. Cuando estamos hablando de la liberación estamos hablando del proceso de merge, por eso aquí tenemos, si lo alcanza a ver, Sí, la etapa del merge, que es justamente esto, donde simplemente se está mergeando al repositorio para que todo el mundo lo pueda ver. Otro ejemplo que te puedo poner es, por ejemplo, lo que hace Google. No sé si han escuchado cómo es el ciclo de desarrollo de Chrome, Google Chrome. Tiene diferentes líneas de desarrollador. Tiene una versión que le llaman Canarian, que es la versión que se actualiza diario. Diario hay una nueva versión, pero esa versión es inestable. No es para usuario final porque puede ser que ni siquiera se instale incluso, ni siquiera funcione, porque justamente lo que se está haciendo es integrar lo que ya se probó de lo que están terminando los desarrolladores. Posteriormente tiene una versión beta, tiene un canal beta. Ese canal beta ya se está metiendo para pruebas en Continuous Delivery, que es una versión que ya se va a buscar lanzar al público, pero todavía no es una versión estable, sigue estando en beta. Usuarios que se meten, le mueven, revisan cuáles son los fallos, se detectan los errores, se vuelven a corregir y demás. Y después, finalmente, tienen una versión estable, que es la versión release, que esa versión ya es para el público y ya fue probada y puede ser utilizada por las masas. Pero para este proceso, pues justamente Google no hace liberaciones diarias. Estamos hablando de que lo hace cada 15 días, cada mes, depende de su ciclo de desarrollo. Entonces, lo que tú me comentas es completamente válido, nada más tengamos aquí en la mente que cuando hablamos de Continuous Integration, lo que están haciendo los desarrolladores, Continuous Delivery, o sea, liberar una nueva versión, es para que los desarrolladores y el equipo sea el código público, y Continuous Deployment es justamente ya pasar a producción. Ok. Justamente déjame regresar aquí a la diapositiva. Justamente esto va un poquito con respecto a los entornos, ahorita vamos a ir también a los entornos, pero esto es lo que estamos buscando. Justamente desde acá nosotros vamos a entrar a la etapa de levantar requerimientos, la parte de construcción, que es cuando los desarrolladores están ahí echando el código, se sube el pull request, automáticamente nuestras herramientas detectan que hay un pull request, ejecuta pruebas de integración, se genera el reporte de las pruebas de integración, la persona responsable de autorizar las liberaciones aprueba el código, ya tomando decisiones en base a las pruebas, en base a los comentarios, en base a los commits, dice, ya está correcto, automáticamente nuestro proceso va a mergear en las ramas correspondientes, típicamente es la rama de development o la rama master, depende de cómo lo estemos trabajando, y ahora sí el resto de los desarrolladores van a tener el código liberado. Entonces ellos tendrían que actualizar su repositorio, empezar con todo el proceso y esto se va a estar ejecutando diario, hasta que tengamos una versión lo suficientemente grande y nosotros metemos una versión de liberación en el repositorio. Se vuelven a detectar ciertos triggers con nuestra herramienta, se generan pruebas distintas para asegurar el deploy. Y bueno, cuando se autoriza, entonces automáticamente se despliega en los entornos correspondientes, en el entorno correspondiente.
Esto es lo que justamente vamos a estar haciendo en el curso. Vamos a estar viendo cómo va pasando poco a poco cada una de estas etapas. A lo largo de 3 semanas, pero bueno, ya integrándola en el equipo, pues es más rápido. ¿Alguna otra duda, Gerardo? De momento vamos. Ok, excelente. ¿El resto del equipo, alguna otra duda? Estuvo muy buena esa duda porque sí son 3 términos distintos: Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment. Bueno, para un poquito entender lo que estábamos hablando de las etapas bueno, los 3 componentes de la integración continua: Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment, tendríamos que irlos ajustando en cómo se establecen con respecto al ciclo de desarrollo del software. Esto no debe ser ajeno para muchos de ustedes. De seguro ya conocen lo que es, pues, desde el rebatimiento de requerimientos, análisis, desarrollo, construcción, planeación, entregas. Por ahí nos comentaban incluso esta documentación. Esto no es nada nuevo, simplemente lo vamos a repasar rápidamente. El ciclo de vida de desarrollo del software contempla las fases necesarias para validar el desarrollo del software y así garantizar que está cumpliendo los requerimientos que se necesitan para la aplicación y verificación de los procedimientos. ¿Vale? Depende de la metodología, eso también es cierto, depende de la metodología, van a ser las etapas que vamos a tener en el ciclo de desarrollo. Los más robustos tienen 15 etapas, los más sencillos, como por ejemplo Steel Programming, podrían tener 3 a lo mucho 4 etapas en el desarrollo del ciclo de software. De las que podemos puntualizar como más importantes para nuestros propósitos, vamos a hablar de planeación y análisis, que es donde normalmente definimos el llamado MVP, el mínimo producto viable. Esto estamos hablando no solamente en la creación de una aplicación desde cero, sino como parte de los milestones que vamos a utilizar para poder establecer si nuestro desarrollo fue exitoso o no. Siempre vamos a tener mínimos productos viables. Por ejemplo, algo muy sencillo, regresando otra vez al ejemplo de la autenticación, pues este botoncito de recuérdame puede ser un mínimo producto viable. O sea, ya existe algo construido, vamos a volver a lanzar algo nuevo, algo adicional. Pues bueno, siempre vamos a tener algo muy básico para poder considerar que el desarrollo está siendo exitoso. Tenemos obviamente la parte de definición, ya tenemos bien la planeación de qué es lo que vamos a hacer, pues ahora sí definir cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Diseño, muchas veces dejamos de lado la parte de diseño, pero sí la parte de UX es siempre muy importante, más si estamos hablando de usuarios finales ajenos a la tecnología, usuarios comunes, usuarios de cualquier lado. La parte de diseño siempre hay que tomarla en cuenta. Desarrollo y codificación, pues bueno, no hay mayor tema, simplemente es echar el código, liberaciones y despliegues y mantenimiento. ¿Okay? Son como las etapas más rápidas que podemos mencionar que nos van a ayudar a ajustarnos ahorita con lo de DevOps. Estas etapas no son estrictamente necesarias, pero dependen mucho de la metodología, ¿okay? Y de lo que vamos a hacer. Otra de las partes importantes que sí es bueno que lo tengamos aún siendo un equipo pequeño, estamos hablando de los entornos de desarrollo. Para muchos de ustedes no debe ser ajeno de qué estamos hablando en este tema de entornos de desarrollo, pero bueno, los vamos a mencionar rápidamente. Comprende los distintos ambientes en algunas etapas de desarrollo, donde el desarrollo será implementado de alguna forma. Los entornos de desarrollo estamos hablando de que son espacios donde se van a empezar a trabajar. El entorno más sencillo es el entorno de desarrollo, el entorno de development, que es el que va a tener el desarrollador en su computadora, en la computadora que está utilizando. Ahí tenemos un entorno de desarrollo. También tenemos un entorno de testing. Vamos a tener, bueno, estos son algunos entornos, ¿vale? No son todos, siempre existen diferentes entornos, pero cada uno tiene un propósito. La etapa de testing, el desarrollo de testing, puede ser justamente estos contenedores de Docker donde se automatizan las pruebas. Ahí tenemos nuestro entorno de testing. Tenemos el otro que a veces suele ser ignorado, sí, principalmente estamos trabajando con usuarios finales, que es el entorno donde se hacen las pruebas de aceptación por el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos un producto, ya tenemos un desarrollo, requirió de una interfaz gráfica, entonces tenemos que salir a hacer pruebas de guerrilla donde le preguntamos a los clientes, una muestra representativa de usuarios finales.
¿cómo ves esto? ¿Le entendiste? ¿Te funciona? ¿Es complicado? ¿Qué le mejorarías? Estas pruebas donde se hacen encuestas rápidas, justo ahorita estamos hablando de las pruebas de aceptación por el usuario. El entorno de staging, donde justamente se está integrando el código, viendo que se esté probando, se esté probando, se esté probando. Y el entorno siguiente, pues el de producción, ¿ok? Que ese no hay mayor complejidad. Ahora, cada una de estas pruebas, pues bueno, con respecto a DevOps, de los que estaríamos utilizando muy claramente es el entorno de desarrollo, el entorno de pruebas con Docker, lo van a estar implementando, el entorno de staging, que recordemos la etapa de stage, es un entorno lo más similar posible, si no es que exactamente igual, a cómo va a ser el entorno de producción. Si el entorno de producción necesita IP pública, el entorno de staging ya tiene que tener IP pública. Si necesitamos una configuración específica de los puertos para una salida de internet, staging ya debe tener esa configuración. ¿Qué es lo que pasa aquí en la etapa de staging? Pues justamente se prueba que la transición del código que se está desarrollando al entorno de producción no presente errores. Se busca que los errores posibles que se van a presentar en producción se presenten primero en la etapa de staging, que es la etapa donde pues no es público, sigue siendo interno al equipo de desarrollo. Entonces, en ese proceso nosotros buscamos corregir, agarrar experiencia de cómo se corrige el error que se presentó, y entonces en el momento en que llegamos a producción, nosotros ya sabemos que posiblemente se presentará este error y cómo corregirlo. Es simplemente una acotación del entorno de stage, es uno de los más importantes. Bueno, definición rápida, ya lo estamos viendo ahorita, simplemente entorno de desarrollo orientado a codificación individual. En este entorno los desarrolladores trabajan lo más libremente posible, enfocados solo en las tareas asignadas, esas pequeñas tareas que les había comentado. Se busca que el entorno de desarrollo esté homologado en todo el equipo. Retomando un poco el ejemplo de los 5 desarrolladores, si nosotros necesitamos, por ejemplo, una tecnología de C# o .NET, evidentemente existen diferentes versiones de .NET y puede estar trabajando sobre diferentes entornos de Windows. Hay diferentes variables que podemos tomar en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este entorno? Que todos los desarrolladores trabajen con la misma base. Muchas veces esto lo logramos justamente con contenedores Docker. Nosotros establecemos un contenedor Docker que ya esté customizado de una cierta forma y entonces todos los desarrolladores van a trabajar con la misma versión de repositorio, con las mismas versiones de software, con las mismas configuraciones. Entonces un poco ahí, desde esa etapa, desde ese plano, ya comenzamos nosotros a establecer una metodología de DevOps. Todos los desarrolladores trabajan con la misma base. ¿En qué nos ayuda? Independencia de desarrollo, agilidad y facilidad de integrar personas al equipo. Si un nuevo integrante llega al equipo de desarrollo, es más sencillo decirle vas a bajar este repositorio y utilizar esta máquina virtual, a decirle en la máquina que yo te tengo aquí vas a instalar esta versión de MySQL, esta versión de PHP, esta versión de la máquina de Java. Es mucho más fácil simplemente entregarle algo que ya está construido. La etapa de testing, entorno comunitario, todos los desarrolladores lo están utilizando, los desarrolladores y el equipo de DevOps realiza pruebas, principalmente unitarias y de integración, para validar las tareas de los futuros implementadores. ¿Qué nos permite esto? La realización de pruebas, de diferentes pruebas a diferentes niveles, facilita la detección de errores y facilita un entorno donde nosotros podemos hacer unit testing y, bueno, por ende, la tarea de continuous integration. La etapa el entorno de pruebas de aceptación por el usuario, tenemos entorno de pruebas y usabilidad principalmente. Es ajeno al flujo de desarrollo principal, pues como les comentaba, ya tenemos un producto, perdón, ya tenemos un producto lo suficientemente robusto para comenzar a pensar en deployar, y pues bueno, se agarra un cierto grupo ajeno al flujo de desarrollo y se le busca hacer pruebas. Okay. Esto es más recopilar información. Detección de errores en la etapa temprana del desarrollo, eso nos ayuda muchísimo, donde no implica amplios costos. O sea, los cambios los podemos hacer rápido y no implican tantos costos a nivel de desarrollo. Etapa de staging, entorno de preproducción, busca replicar lo más posible al entorno de producción previo al lanzamiento y a la liberación, que nos permite tener una idea previa
de lo que va a ser el proceso de liberación del producto y permite la presencia de versiones alfa y beta. Si en su flujo de trabajo no tienen este tipo de versiones, una de las recomendaciones sería que comiencen a tener una versión alfa solamente probado por elementos del equipo interno, una versión beta comienza a ser probado por usuarios finales y ya una versión, depende cómo se llame, una CAM release o una Gold Master, que ya estamos hablando de versiones que están próximas a salir a ya, ser finales, ya prácticamente fueron probadas y demás. Y bueno, en el entorno de producción, pues tenemos un entorno final donde va a vivir el software, que es una puesta en marcha del producto. Ya tenemos todas estas etapas y ya sabemos que en producción va a funcionar de este modo. Bueno, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, así es. Sí, dime, perdón. Adrián. Dime. Ok. Precisamente ahí, el entorno de development y staging, básicamente, ¿no acaso las pruebas unitarias los tiene que hacer el equipo de desarrollo? Entonces, siendo así, ¿por qué no están ahí unit testing? Ahora, por otro lado, staging. Dentro del empirismo del trabajo se tuvo una vez una etapa de staging y se hizo a un lado, salía muy caro, generalmente estaba desactualizada, y no daba al final real valor al negocio. Y de cualquier forma, cuando se hacía la prueba piloto, ahí es donde nos encontrábamos con casos de negocio no contemplados, ¿no? No sé si, bueno, esto sea exigente, que sea así, se puede tropicalizar, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, están buenísimas tus preguntas. En este caso, bueno, vamos a continuar con la primera, el tema de las pruebas unitarias. Es correcto, las pruebas unitarias, cada vez que un desarrollador termina un feature, tiene la obligación de hacer pruebas unitarias. Las pruebas unitarias van a consistir en justamente automatizar en ciertos casos, donde se va a probar el código que es desarrollador para saber cómo responde, ¿no? O sea, eso es como lo básico. Pongamos el ejemplo un poquito otra vez, disculpen que nada más estoy tomando este ejemplo, es del módulo de autenticación, ¿no? El usuario que desarrolla los campos con el formulario de nombre de usuario y contraseña tiene la obligación de correr pruebas unitarias de ese módulo, ¿no? De lo que desarrolló. Estas pruebas unitarias pues podrían ser qué pasa si le meto números, qué pasa si le meto caracteres especiales, qué pasa, este tipo de pruebas básicas, ¿no? El desarrollador, ¿sabes qué? Ya están buenas, ya me pasaron a mí este tipo de pruebas, lo subo un pull request y lo van a analizar. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de pruebas van a venir allá? En este tipo de pruebas van a venir más bien como pruebas históricas. ¿A qué me refiero? En el caso del formulario de autenticación, pues es algo muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya tienes un producto grande? Es muy probable que el usuario, bueno, el desarrollador, perdón, haya modificado alguna clase porque para su propósito necesitaba cambiarle algo a una clase o a un módulo de terceros, ¿no? Que desarrolla otra persona. Claro. Pero ¿qué pasa si ya es un producto grande? Evidentemente no va a tener visualización de en cuántos lados se está utilizando esa clase. Puede darse el caso de que al modificar esa clase para que a él le funcionen sus pruebas unitarias corran bien, hizo que cambiaran los parámetros que afectan otros módulos. Entonces la etapa de testing se va construyendo a partir de un histórico. Cada vez que se va liberando un código, se prueban se hacen todas las pruebas históricas que existieron en el código. Okay. Entonces, cuando se detecta, por ejemplo, modificó esta clase y ya existía una prueba unitaria que validaba esa funcionalidad, cuando se corran estas pruebas, automáticamente va a salir que esa prueba ya no pasó. Entonces, en el reporte que nos va a generar, por ejemplo, Jenkins, nos va a decir, ¿sabes qué? Esto no pasó pruebas de integración, las pruebas unitarias de integración, porque esta modificación afectó otro módulo y ya no funciona, es otro módulo.
Entonces ahí se regresa, se le pide al desarrollador que revise esa parte y ahí entonces volvemos a pasar. Sí, en efecto, para pruebas unitarias de lo que hizo el desarrollador, sí, en efecto, son algo que tiene que hacer el desarrollador, pero estas pruebas o este entorno de pruebas es para probar toda la integridad del desarrollo y detectar que si algo se modificó, no haya afectado otros entornos, otros módulos. Es muy clásico de que yo modifiqué porque necesitaba en la base de datos esto, pero ahora ya no me lee el perfil, por ejemplo. El perfil ya puede funcionar y ya te das cuenta hasta que vas hasta producción, ¿no? Ya casi que sales y, oye, es que no funciona, antes salía ahí. Bueno, justamente por eso. A esto nos referimos con la etapa de pruebas. Eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta sí es cierto. También en la etapa, el entorno de staging, sí llega a ser costoso porque implica a lo mejor duplicar los costos de producción. Yo tengo una máquina virtual con ciertos requerimientos, ¿no? Que me cuesta $5 al mes. Pero para tener yo mi entorno de stage, estábamos hablando de que tiene que ser lo más simple posible. Entonces, estamos hablando de que teníamos que tener un duplicado de una máquina virtual que también me cuesta $5 al mes. Entonces, un desarrollo que me cuesta inicialmente $5 al mes con esta etapa de staging, ya cuesta $10 al mes, ¿no? Sí es cierto, duplica el costo. Ahí se pueden como poner un poco de técnicas para, pues cuando no se esté usando, bajarla, tenerla aprendida solo en ciertos casos. Ahí es como que justo dependerá del trabajo de la persona de DevOps. Automatizar cuando se levanta, cuando se utiliza, cuando no se está usando, etc. Y bueno, esto en este caso sí es cierto. Es un riesgo que hay que asumir, ¿no? En los costos de desarrollo. ¿Cuál es la ventaja? Pues justamente esto, simplemente nada más es tener un entorno donde yo sé como yo puedo ver cómo se va a comportar en producción. Sí es muy utilizado, bueno, más dicho, yo en nuestro equipo de trabajo sí lo he utilizado muchísimo, porque justamente nos permite ver qué es lo que va a pasar. Ahora, ahí te va un pequeño detalle. Justamente con Continuous Integration, lo que vamos a hacer es que la etapa de staging se automatice y se actualice prácticamente siempre. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tiene que haber una modificación en la base de datos, cuando justamente se hace la liberación del código, se automatiza mi proceso de DevOps para que automáticamente se actualicen los requerimientos en staging. Entonces, staging siempre va a estar actualizado a la última versión que está liberada del código. Liberación, recordemos que es Continuous Delivery. En esta etapa vamos a tener nuestro staging. Entonces, poco a poco se va a ir automatizando para que no dependa de alguien actualizar el entorno de staging. Sí es muy común que cuando no se tienen estas metodologías depende de alguien que se meta al servidor o que haga el despliegue para saber cómo va la versión que se está trabajando, ¿no? Y pues a veces se le olvida, no la actualizó mal, hay versiones repetidas una y otra vez. Así sí es un relajo la parte de la administración, pero justo el tema de DevOps es que esto se comenzaría a actualizar al punto de que les pongo este escenario en la cabeza. Un desarrollador termina su trabajo, se corren las pruebas de integración, se mergea, automáticamente se actualiza en stage y al final siempre van a tener stage con la última versión técnicamente funcionando. Técnicamente porque es lo último que se liberó. Entonces todo ese proceso comienza a ser muy rápido. Si es cierto, incrementa costos y si es cierto, a veces se abandona porque depende de alguien que esté actualizado. Con esto justamente buscamos que ya no dependa de él, que sea automático. Muchísimas gracias, Oscar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.